Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. Se instaló la audiencia preparatoria de juicio contra 15 personas por peculado por irregularidades en la concesión del campo petrolero Zingue. Hola María Gracia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Valeria? Amigos, muy buenas tardes. Entre los procesados constan Jorge Glass, Carlos Pareja Llanuselli y Wilson Pastor. Vamos a esta hora hasta la Corte Nacional de Justicia con Daniela Valencia para que nos dé detalles e información. Hola Daniela, buenas tardes. Buenas tardes, compañeras, amigos televidentes. Luego de 3 horas, la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio dentro del caso Zingue fue suspendida para que el juez nacional Iván Saquicela resuelva respecto a los vicios de nulidad o la validez de todo lo actuado. En este proceso se encuentran vinculados el exvicepresidente Jorge Glass, los exministros Carlos Pareja Llanuselli y Wilson Pastor, además de 11 procesados por el delito de peculado. Durante esta diligencia, los abogados de los procesados coincidieron al llamar extemporáneo el informe con indicios de responsabilidad de Contraloría. Alegaron que sobrepasó los 180 días establecidos en la ley. A la final lo que Fiscalía está acusando es que dice que la tarifa que se negoció para la explotación del campo Zingue tuvo que ser menor. Tuvo que ser menor sin ningún condicionamiento técnico, así nada más. Y luego el día de hoy lo que hemos tenido en este primer momento, en esta primera etapa de la audiencia, es que se tienen que resolver las cuestiones procedimentales. Es decir, si es que todo se ha dado a la investigación de acuerdo con la ley. Y lo que nosotros hemos alegado de parte de la defensa, en mi caso de varios, son 4 procesados pertenecientes a una comisión técnica, funcionarios de carrera de Petroecuador y del Ministerio de Energía, es que la Contraloría, para emitir su informe, excedió en los plazos que estaban previstos en la ley. Según Contraloría, la orden de trabajo se modificó, con lo que se habría cumplido con los plazos establecidos en la ley. Según la fiscal general Diana Salazar, el informe con indicios de responsabilidad penal de Contraloría establece ciertas irregularidades en la adjudicación del bloque petrolero Zingue al consorcio DGC, lo que establece un perjuicio para el Estado de 28,4 millones de dólares. Esta es la información que podemos compartir al momento. Regresamos con ustedes, estudios, que tienen más noticias. Una excelente tarde. Igualmente para ti, Daniela, gracias por la información. Y detienen en Belice a Juan Pablo Larrea con una narcoavioneta y más de 1 tonelada de droga. Juan Pablo es hermano del exdirector de Aviación Civil del gobierno anterior, Eduardo Larrea, detenido por la droga encontrada en la base aérea de Manta. Diana Monroy nos informa. La primera persona que ustedes ven en este video es Juan Pablo Larrea, hermano del exdirector general de la Aviación Civil, Eduardo Larrea, también detenido por la droga decomisada en la base aérea de Manta. Esta vez Juan Pablo Larrea fue detenido en una narcoavioneta cuando aterrizaba con 1.347 kilos de cocaína, es decir, más de 1 tonelada de droga, en una pista clandestina en Belice, Centroamérica. Se sabe que la droga incautada que partió desde Venezuela tenía como destino Honduras, pero fue interceptada en Belice. Junto a Juan Pablo Larrea, piloto de la nave, con otro ecuatoriano, se detuvo a 4 hondureños y a un mexicano. Pero el apellido de los hermanos Larrea ya lo hemos escuchado antes. Y no solamente porque uno de ellos haya sido director de la Aviación Civil. Con la misma avioneta con la que fue detenido esta vez, Juan Pablo Larrea fue capturado hace un mes en México, pero liberado, pues solo encontraron líquidos que no pudieron determinar para qué eran usados. Juan Pablo y Eduardo Larrea eran propietarios de Skyjet, la compañía a la que la DEA en el 2014 le decomisó 3 avionetas que, según una investigación periodística internacional, transportaba a altos funcionarios del gobierno anterior. El gobierno de aquel entonces y los accionistas de la compañía negaron el hecho. También se mencionó el apellido Larrea en el decomiso de la droga en la base aérea de Manta. Allí se detuvo a Eduardo Larrea, exdirector de la DAC, quien busca salir de prisión. Mañana es su audiencia de apelación a la prisión preventiva que se dictó en su contra en la Corte de Justicia del Guayas. Aún no se conoce hacia quién iba dirigida la droga que fue incautada en Belice, hecho que trae nuevamente en mención a los hermanos Eduardo y Juan Pablo Larrea. Contrabandistas que no estaban de acuerdo con varios operativos atacaron a un agente aduanero en la provincia del Carchi. Producto del ataque, el oficial presenta una herida en su cabeza. Un agente aduanero fue agredido este fin de semana por varios contrabandistas que no estaban de acuerdo con un operativo que se realizaba en el sector de La Pintada, en la provincia del Carchi. En un patrullaje de rutina, el oficial detectó un camión en el que se movilizaban los contrabandistas, que al ser interceptados, procedieron a agredirlo con palos y fierros,
provocándole heridas en su cabeza y varios hematomas en el rostro. Esta agresión se dio a conocer mediante videos aficionados de moradores que presenciaron el incidente. Según los videos, más de 5 personas atacaron al funcionario y además destruyeron una camioneta del Servicio Nacional de Aduanas. Los agresores se fueron del lugar con la mercadería que evadía impuestos. Este es el segundo ataque registrado este mes en Carchi contra agentes aduaneros. No hubo personas detenidas. Isaac Jacome, 24 horas. Información internacional, presidentes y jefes de gobierno de 60 países están en Nueva York para participar en la cumbre de acciones contra el cambio climático de la Organización de las Naciones Unidas. Varios mandatarios coinciden en que se tienen que poner en marcha acciones. La Organización de las Naciones Unidas inauguró la Cumbre de Acción Climática, la reunión en la que participan alrededor de 60 mandatarios, además de representantes de grandes compañías y de ciudades comprometidas con la lucha climática, tiene un perfil político, no negociador. Así lo manifestó el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien además dijo que proteger los bosques es clave para detener el cambio climático. Los bosques también ocuparán un lugar destacado en la Cumbre de Acción Climática de hoy como parte de nuestra discusión sobre soluciones basadas en la naturaleza, como la ferocidad de los incendios forestales y las olas de calor de este verano, demuestran que necesitamos proteger y hacer crecer nuestros bosques, ahora antes de que los incendios consuman nuestro futuro. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, recalcó que la emergencia climática requiere acciones determinadas y ambiciosas. Sánchez comenzó este discurso subrayando que el planeta se está quedando sin tiempo y recordando la movilización de millones de personas en todo el mundo reclamando acciones decididas para afrontar este problema. El compromiso total de España en la lucha contra la crisis climática se tienen que poner en marcha ahora, no mañana, ni la semana que viene, ni en 5 años. Por su parte, activistas que reclaman combatir el cambio climático se concentraron en Washington para pedir a los líderes mundiales acciones eficaces. Carla Cerón, 24 horas. A propósito de la cumbre, la delegación ecuatoriana encabezada por el presidente de la República, Lenín Moreno, ratificará el compromiso de Ecuador con la conservación del ambiente, la vigencia de los derechos humanos, el desarrollo sostenible, el multilateralismo, la integración, la defensa de la democracia y la paz. El canciller ecuatoriano José Valencia destacó que uno de los objetivos principales de la intervención ecuatoriana será abordar las acciones sobre el cambio climático y la conservación ambiental. El Ecuador ha sido pionero en materia de cambio climático. Fuimos de los primeros países que se adhirieron al Acuerdo de París. Tenemos un amplio programa de cooperación con otras naciones del continente que se vio cimentado en la reciente reunión en en Leticia, a la que asistió el presidente Lenín Moreno, por supuesto. Queremos que el cambio climático continúe estando entre los primeros temas de la agenda internacional. Ecuador mantiene una posición de liderazgo, ciertamente. Hemos sido el primer país que presentó con el nuevo formato metodológico su informe sobre emisiones netas de CO2, estableciendo límites para el Ecuador en torno a esas emisiones, es decir, cuántos gases de efecto invernadero se envían a la atmósfera. Banco Pichincha se convirtió en la única entidad financiera ecuatoriana y una de las 3 en Latinoamérica en participar en la creación de los principios de la banca responsable de la Iniciativa Financiera de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Esta adhesión fortalece el modelo de finanzas sostenibles que Banco Pichincha desarrolla en el Ecuador a través de diversas iniciativas como su oferta de biocréditos. A través de ellos, el banco busca impulsar proyectos verdes y el acceso a transporte y vivienda ecológica. Continuamos con más información. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano, los industriales y empresarios rechazaron que se criminalice la comercialización de productos como el suero de la leche. Piden diálogo y el veto a las reformas al Código Penal. Industriales y empresarios piden al presidente de la República vetar el artículo del COIP que criminaliza la comercialización de productos como el suero de la leche. Qué indignación para el sector productivo nacional ver cómo en la Asamblea se introduce una norma que criminaliza hasta con 3 años de prisión a quienes comercialicen un producto.
Eso no puede ser posible. Vivimos en un Estado de derecho. Explican que existe malestar y preocupación en un momento en el que el país habla de reformas estructurales para incrementar la competitividad. Es penalizar a negocios lícitos. No podemos pasar leyes que persiguen la iniciativa, persiguen al emprendimiento y persiguen el concepto básico de la libertad de empresas. Aseguran no defender intereses particulares de sectores de la costa o de la sierra. Defendemos la iniciativa privada y por eso es que nosotros decimos aquí tiene que haber una solución integral. En días pasados, desde el sector ganadero de Machachi, el gobierno nacional anunció las condiciones para la comercialización del suero de la leche, es decir, solo en polvo. El suero y otros subproductos deberá tener color y sabor. El suero deberá ser comercializado en polvo. Al respecto, le consultamos a los empresarios e industriales sobre cuántas empresas tienen la capacidad de realizar este procedimiento, es decir, la hidrofilia. No tengo el dato exactamente de cuántas industrias hay, pero obviamente toda la maquinaria existe en el país y se puede importar. De lo que nosotros tenemos información en este momento, solo existe una empresa en el país que puede hacer el proceso. Ellos analizan acciones constitucionales, pero sobre todo piden el veto presidencial. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Agricultores e industriales enfrentados por la reforma al Código Orgánico Integral Penal que sanciona con cárcel el irrespeto al precio mínimo de sustentación de productos como el arroz y banano, entre otros. Ambos sectores piden al gobierno analice su voto para no perjudicar la producción. Entre las reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobadas por el Pleno de la Asamblea se incluye la penalización a actividades agroindustriales. Si el texto obtiene el visto bueno del Ejecutivo, se castigará con prisión a quienes no paguen el precio mínimo de sustentación establecido para el banano, maíz, arroz, leche y otros productos agrícolas o pecuarios. Los arroceros están a la expectativa. Para ellos, si realmente se aplica la sanción a quienes no cumplen, sembrar arroz volvería a ser negocio. Los precios mínimos de sustentación en este país nadie los respeta. En este momento estamos hablando de 32.5 me parece que es actualmente el precio mínimo de sustentación, pero nadie paga ese precio mínimo de sustentación. Pagan $28. Pero el irrespeto al precio oficial por la saca de arroz no es el único problema que deben enfrentar los agricultores. A esto se suman los valores elevados en los insumos. Una hectárea de arroz, dependiendo del sitio, cuesta de $1.800 a $2.000. Pero no todos están a favor. Varios gremios del sector agroindustrial manifestaron su rechazo a la penalización. Según ellos, esto repercutiría en las diferentes actividades productivas. Vayamos a tener inconvenientes muy complicados en el futuro, más aún ahora que estamos frente a un tema como es la Alianza del Pacífico, en el cual tratamos de ser más competitivos. Para Caterina Costa, representante de los industriales, la respuesta no es la vía penal. Hay que desnudar los costos de esos sectores, qué los está haciendo caros, y si realmente tenemos un problema de eficiencia y productividad, habrá que reconvertirlos, pero no hay más. El presidente Lenín Moreno deberá analizar esta y las otras reformas al Código Orgánico Integral Penal aprobadas por la Asamblea. Para ello tiene 30 días, una vez llegue a su poder el documento. Joana Ramos, 24 horas. El Servicio de Contratación Pública pretende transparentar los procesos de adjudicación de obras para el sector de la construcción, en el que, según las autoridades, se han detectado serias irregularidades durante años. La directora del Sistema de Contratación Pública denuncia que durante el gobierno de la Revolución Ciudadana, al menos el 75% de los contratos eran direccionados hacia un mismo proveedor en cada obra. Y esto puso en desventaja a cientos de empresas que concursaban sin opciones de ganar. Silvana Vallejo cree que con la nueva resolución emitida por el CERCOP habrá transparencia. Y sobre todo generar un trato justo en lo que sería la selección, la concurrencia de los proveedores que participan. Ocurrió entre el 2013 y 2016 cuando los proyectos estatales tenían contratistas permanentes. En el tema de obras teníamos que cerca del 60% de los procesos de contratación pública tenían una descalificación en el inicio y luego tenían un solo proveedor. La entrega irregular o al menos discrecional de los contratos en el sector de la construcción
corrupción durante el régimen anterior no es algo nuevo para los contratistas, que reconocen que la corrupción se localizó en la contratación pública. Que hubieron muchos problemas de corrupción, de direccionamiento, son evidentes. Ustedes todos los días sacan un nuevo caso en sus medios, pero esto no nos obsta que el país sigue siendo un atractivo para todas las inversiones. Solo el sector de la construcción representa un 20% de toda la contratación pública, y con la nueva resolución se reforman los modelos de pliegos y los procesos de licitación de uso obligatorio para las entidades contratantes. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. En la función electoral hay expectativa por lo que decida la Asamblea Nacional respecto al Código de la Democracia. Advierten complicaciones para el 2021 si no se acogen sus observaciones. El Pleno aplaza una semana más el segundo debate de las reformas al Código de la Democracia. Esa falta de rapidez en el tratamiento preocupa a la función electoral, que presentó sus cambios ante los legisladores hace 2 semanas. Les pedimos de manera comedida lo analicen en su integridad, porque alterarlo sustancialmente lo que generaría es más problemas de los que se intenta solucionar. Cabrera advierte complicaciones si no se aprueban sus peticiones. Los riesgos son que la mesa del sistema electoral cojea de una pata. Cualquiera de las modificaciones que realmente se plasmen en el proyecto de reformas, cualquiera, presente el problema de que se afecten el procedimiento. Y es que en la Asamblea Nacional estos cambios aún están en veremos, pues aún faltan los acuerdos. No hay ninguna intención de acoger todo, tampoco de desecharlo. Creo que para eso es el debate. Debemos abordar 2, quizás 3 temas, porque si no, no alcanzamos. Los temas difíciles podrían salir de la votación. Como el cambio del método de asignación de escaños, por ejemplo, que entendemos debe debatirse. Y de igual manera, si es un tema que está impidiendo la aprobación de la reforma, lo que habrá es, en primer lugar, tomar una decisión entre todos los sectores si lo incluimos o no a votación. Tenemos que analizarlo, hay que ver qué es lo que se quiere cambiar, si es que se tienen que priorizar temas, pues por supuesto nosotros estaremos abiertos para que esto se dé. Estas reformas deberán aprobarse hasta noviembre para que entren en vigencia en el 2021. Según Jimena Peña, el debate se retomará la siguiente semana y allí también se deberá decidir sobre quién será el nuevo ponente de la ley. Hay una moción planteada por parte de Roberto Gómez. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. La Policía Nacional realizó un operativo en un centro comercial a sujetos que estaban descargando una sustancia presuntamente ilícita. Los sospechosos tenían en su poder 2 sacos de yute con paquetes tipo ladrillo que en su interior contenían yeso y no cocaína. Catalina García informa. El denominado paquetazo esta vez se dio entre 2 agrupaciones narcodelictivas en Guayaquil. Agentes antinarcóticos de la Policía Nacional recibieron información de que una presunta banda de narcotraficantes estaba a punto de abastecer de droga al puerto principal. Realizaron varios operativos y montaron seguimiento a esta banda. Es entonces que llegaron hasta el parqueadero de un centro comercial en Ceibos, en el momento exacto en que estaban descargando de una camioneta 2 sacos con yute con bloques en forma rectangular que contenían presuntamente sustancia ilícita. Lograron aprender a 4 sujetos y a los 3 vehículos, pero resulta que al momento de realizar la prueba de campo, esta sustancia resultó ser yeso. El fiscal que realizó la audiencia sobre este caso manifiesta. Con los resultados negativos para esta sustancia, indudablemente la Fiscalía no contó con elementos de convicción suficientes necesarios para dar inicio a un proceso. ¿Qué era entonces lo que había en los sacos? Se presumía se trataría de yeso. Hasta el momento la Policía Nacional no se ha pronunciado sobre este caso. Sin embargo, desde la Fiscalía manifiestan que esta es una práctica común por parte de agrupaciones narcodelictivas que dan información falsa para despistar a las autoridades y continuar acaparando territorios de droga.